Hola amigos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en este bloque de nuestro consultorio audiológico. Fina cortesía de nuestros amigos de Audifone. Y justamente nos encontramos en la sede central de Audifone con nuestro buen amigo Luis Guillermo Verástegui, disfrutando de un cafecito previo a la consulta. De eso se trata, toda una experiencia y en búsqueda de un despistaje auditivo. Esta es la experiencia real de venir acá a tener un examen de audiometría, una serie de exámenes que se necesitan para hacer un audífono medicado individual, especializado, tecnológicamente perfecto, vamos a decir, según las condiciones de lo que hay. Claro. Pero la gran noticia que tenemos es que un proyecto que venía sucediendo desde antes de la pandemia o en plena pandemia, como para poder acercarnos a la población, es el hecho de poder tener consultas a domicilio de despistaje auditivo. O sea, y esa experiencia que se traslada desde estar acá en el consultorio con la calidez de siempre y con personal perfectamente calificado como para que pueda resolver problemas, diagnosticar problemas y llevárselos a su casa. O sea, eso es en un tiempo tan difícil como fue la pandemia, Lucho. Sí, en efecto, como tú mismo lo dices, la visita domiciliaria empezó en Chiclayo hace muchos años atrás, ¿no? Porque había mucha gente, por ejemplo, de Pomalca, me acuerdo, de Tumán, de Cayaltí, personas muy mayores que era imposible su traslado. Entonces en nuestro automóvil íbamos con los equipos, en esos momentos que teníamos, hacíamos los exámenes tratando de hacer lo mejor posible y con un resultado, por supuesto, bastante óptimo. Entonces en esos tiempos empezamos a acumular una serie de experiencias, ¿no? En lo que era la visita domiciliaria, los protocolos, antes de saber de la pandemia que tendríamos que utilizar, ¿no? Porque siempre una persona mayor adulta en un lugar determinado es vulnerable, ¿no? Es vulnerable, ¿no? Y nosotros no podemos ser, pues, transmisores de cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Entonces también teníamos que usar en esa época las mascarillas, ¿no? Sin pandemia. Sin pandemia, ojo, sin pandemia. Claro, lo que hubo con la pandemia fue adaptarse a la situación que era evidente, porque es parte de un servicio médico y estamos completamente autorizados a poder salir en la época que la gente no podía salir. Claro, y como profesionales de salud es muy importante tomar en cuenta, profesional de salud sabe lo que tiene que hacer y cómo debe cuidar a sus pacientes. Entonces, una vez que aparece la pandemia, decíamos, no, somos empresa de salud. Fuimos la primera y única empresa que estuvo prácticamente trabajando continuamente ya, a pesar, pero el temor, ¿no? ¿Te acuerdas? Lo hemos hecho, Lucho, o sea, así mano a mano y no paramos, ¿no? No se puede parar. No se puede parar y el intercambio de conocimientos que teníamos en esos momentos con Inglaterra y Alemania, que tenemos partnerships, y en España, que nos informaban en forma adelantada lo que ellos ya estaban haciendo como protocolos. Y esos protocolos nos envían al Perú, a Lima, y armamos un protocolo propio de Audifone. Entonces, con el rubro que teníamos de lo que es una empresa de salud que brindaba salud, pues podíamos tener la autorización tácita de poder seguir trabajando. Es así que implementamos pues esto. O sea, en realidad se trata básicamente de una unidad móvil, porque hay equipo, hay un equipo involucrado, equipo humano sobre todo, ¿no? Que incluye chofer, incluye por supuesto un técnico sumamente especializado, un equipo de medición y finalmente una historia clínica, todo más o menos portátil, adaptado para la visita domiciliaria, y eso se trataba. Así es, por supuesto, porque mucha gente también tenía ese temor, ¿no? De movilizarse, trasladarse a las oficinas. En esa época teníamos, de las 5 oficinas, teníamos 2 oficinas abiertas, ¿no? Llegaban muy de vez en cuando, pero incrementó demasiado la visita domiciliaria. Es así que tuvimos la necesidad de adquirir también otra unidad móvil para poder cubrir esa necesidad que durante esos tiempos lo tuvimos, ¿no? Y así, con la implementación, por supuesto, de todo lo que es los trajes de protección que eran obligatorios, las mascarillas, los guantes, doble mascarilla, gorro, todo nuestro sistema de seguridad es que asistimos a nuestros pacientes a domicilio, ¿no? Y con esta experiencia, pues, tenemos 0 contagios, tuvimos absolutamente ningún problema. Una maravilla. En todo ese tiempo, ¿no? Porque cuidamos demasiado en ese sentido, ese aspecto. Me parece genial, son protocolos que hay que hacer. De todas maneras, punto. O sea, no se discute ni se trata de relajar. Yo lo que quiero hacer mención es que a su casa
puede llegar más bien una persona que trabaja también en las sedes principales también, y que puede estar en su sitio, en su casa, en su domicilio, a través de una unidad móvil de audición. ¿Ya? Y me gustaría que presentes, por favor, a la señora Berta, que nos conocemos ya desde hace mucho tiempo. Acá ella es nuestra especialista, una de las más antiguas y reconocidas de Lima. Bertita Díaz, toma asiento, por favor. Le agradezco mucho, genial. ¿No? Ella es justamente una de las especialistas que va a domicilio en la unidad móvil con el chofer y todos los equipos necesarios para poder hacer un exhaustivo examen audiológico y así poder designar y fabricar el audífono personalizado. Una vez que fabricamos, se lo llevamos, se lo adaptamos en su casa. Sus controles también se los hacemos en su casa. Todo un servicio completo. Todo completo, con todos los protocolos, ¿no? Hace poquito, y además no solamente se trata, como decíamos alguna vez, de hacer un examen, una audiometría. No solo es una audiometría, esto incluye una historia clínica, un conocimiento del paciente, su rutina diaria, a qué se dedica, cómo lo podemos ayudar. Y eso es lo bonito, porque cuando llega a la unidad dice: señora, buenas tardes, ¿en qué podemos ayudarlo? ¿No? O sea, eso es algo que genera además un vínculo, ¿no? Y no solo es eso, también hay pacientes que no pueden venir acá también a la oficina porque están postrados en una cama, ¿no? Entonces, y tienen que ver su televisión. Imagínate estar postrado en la cama y no poder ni oír, ¿no? Encima con problemas de catarata probablemente, encima glaucoma que podría ser, y encima no escucha bien el televisor que tiene para relajar a una persona que está y postrada. La comunicación que deben de tener también con el familiar, ¿no? Y no pueden escuchar. Hemos acudido hasta a clínicas privadas y hospitales a hacer exámenes dentro de camas hospitalarias y hemos adaptado audífonos dentro de estos nosocomios. También hemos tenido esos casos. O sea, es importante no solamente que el paciente esté en casa, sino el bienestar que los hijos y la familia busca en estos pacientes que se encuentran postrados recibiendo algún tipo de tratamiento dentro de un nosocomio. Yo lo felicito de nuevo porque a pesar de lo difícil que puede haber estado la posibilidad o sea, lo difícil hacer negocio, lo difícil es crecer en una etapa de dolor, sufrimiento, en una etapa muy arriesgada, sí. ¿Ya? Y meterse con, caramba, como garra, con sudor y sangre, ¿no? Y salir a la palestra, no dejar a los pacientes y seguir trabajando en lo que uno sabe hacer. Claro, y sobre todo también desde dentro, desde casa, ¿no? 50 trabajadores sin poder recibir de repente un salario porque podríamos paralizar, también era una preocupación. Entonces, por supuesto, teníamos Lucho. que darle, teníamos que entrar con todo, y así lo hicimos. Tremendo, muy contento por ustedes, orgulloso también de ser de alguna manera parte de este maravilloso equipo en la promoción de los servicios y del servicio común a la comunidad que presentan. Yo también me dirijo a ustedes, amigos, que el hecho de perder un órgano de los sentidos es parte probablemente de nuestra vida, pero a la larga también tiene que saber que se pueden recuperar. Y se pueden recuperar justamente gracias a que existe la tecnología, las manos peruanas que hacen esto y el sentimiento y el apoyo, el cariño, el carisma, las ganas, el empuje que le ponen nuestros amigos de Audifón a su salud. Muchas gracias, Lucho. Muchas gracias, Bertita, muy amable. Amigos, gracias a ustedes. Nosotros vamos a seguir con más de nuestro programa.